en la fiesta de inauguración del primer día en que mi nuera asumió la dirección de la empresa, antes de levantar mi copa y brindar, le dije: «Ya no tienes que venir aquí, estás despedida. Seguridad te acompañará hasta la puerta». Con calma, dejé mi tarjeta de identificación sobre la mesa y respondí: «Dile a la junta directiva que el verdadero dueño de esta empresa llegará en 30 minutos». Esta es la historia de cómo una frase pronunciada frente a 200 personas cambió mi vida para siempre. No fue un insulto gritado, pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mujer a la que intentaban borrar tenía un arma que ellos jamás imaginaron, y en exactamente 30 minutos todos lo descubrirían. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estas historias viajan por el mundo y nos encanta saber hasta dónde llegan. Mi nombre es Elena Ramírez de Soto y tengo 67 años. Durante 4 décadas construí desde cero una empresa de logística que lleva mi apellido, Ramírez Logística del Sur. Cada camión que sale de nuestras bodegas, cada ruta que coordinamos, cada contrato que firmamos, todo lleva la marca de años de trabajo que comenzó en un taller que olía a aceite quemado y desesperación. Aquella noche, en el salón del Hotel Alfonso XIII en Sevilla, las luces brillaban con una intensidad casi hiriente. 200 personas habían sido invitadas para celebrar el nombramiento de mi hijo Diego como director ejecutivo de la empresa. El salón estaba decorado con arreglos florales que costaban más de lo que yo ganaba en un mes cuando empecé. Las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, las copas de cristal reflejando las luces de las arañas. Todo perfecto, todo elegante, todo calculado. Yo estaba de pie junto a la mesa principal, con una copa de vino tinto en la mano que aún no había probado. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que había comprado para la ocasión, porque Diego me había pedido que me viera bien, que luciera como la fundadora que era. Mi cabello gris estaba recogido en un moño elegante. Mis manos, esas manos que alguna vez cargaron cajas y limpiaron grasa de motores, ahora sostenían una copa cara en un salón lleno de ejecutivos que probablemente nunca habían trabajado un día con las manos sucias. Diego estaba en el centro del salón sonriendo, recibiendo felicitaciones. Llevaba un traje gris oscuro que su esposa Camila le había comprado en Madrid, una corbata italiana, zapatos que costaban lo que yo pagaba de renta en mis primeros años. Se veía exitoso, pulido, exactamente como siempre soñé que se vería. Junto a él estaba Camila, mi nuera, vestido color vino, perfectamente entallado, cabello rubio largo cayendo sobre sus hombros en ondas que probablemente habían requerido horas en un salón de belleza. Maquillaje impecable. Sonrisa que mostraba dientes blancos perfectos. Era hermosa, de esa manera fría y calculada que algunas mujeres logran cuando cada detalle está diseñado para impresionar. El maestro de ceremonias había acabado de dar un discurso sobre la nueva era de liderazgo en Ramírez Logística. Había hablado de innovación, de visión, de futuro. No había mencionado el pasado. No había mencionado los 40 años que yo había dedicado a construir cada piedra de ese imperio. Entonces, Camila tomó el micrófono. Su voz sonó clara y profesional a través de los altavoces. Todos se volvieron para escucharla. Yo también la escuchaba, sin saber que lo que estaba a punto de decir me cambiaría para siempre. Dijo mi nombre completo: Doña Elena Ramírez de Soto. Dijo que había llegado el momento de agradecer mis años de servicio, que había trabajado incansablemente, que merecía descansar, que el consejo directivo había aprobado mi retiro y que esta noche marcaba el final oficial de mi vínculo con la empresa. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Retiro. Final. Vínculo terminado. 200 personas me miraban, algunas con sorpresa, otras con incomodidad, muchas simplemente esperando mi reacción. Diego no me miraba. Tenía la cabeza baja,
estudiando algo fascinante en su copa. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba extrañamente clara. Claridad nacida del shock, supongo. Dejé mi copa sobre la mesa con cuidado. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio. Todos seguían mirándome, esperando que hiciera una escena, que llorara, que suplicara, que me derrumbara. En cambio, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, que probablemente confundió a todos los presentes. Entonces hablé. Mi voz salió firme, sin temblor. Les dije que si el consejo directivo había tomado esa decisión, entonces necesitaban prepararse, porque en exactamente 30 minutos iban a conocer a la verdadera dueña de esa empresa, y cuando eso sucediera, todo cambiaría. Vi el destello de confusión en los ojos de Camila, el pánico apenas contenido en la postura de Diego, los murmullos que comenzaron a recorrer el salón como olas, pero yo ya estaba caminando hacia la salida, con la cabeza en alto, con cada paso resonando contra el mármol importado que Camila había insistido en instalar el año anterior, gastando 3 millones de euros que podrían haberse invertido en renovar nuestra flota de camiones. 30 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. 30 minutos para mostrarles que la mujer a la que intentaban descartar sin ceremonia tenía más poder del que jamás imaginaron. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito llevarte 42 años atrás, a un lugar muy diferente de ese salón de lujo, a un taller pequeño que olía a aceite y desesperación, donde una viuda de 25 años con un bebé de 3 meses intentaba decidir entre llorar o luchar. Luis Ramírez murió un martes de octubre en la carretera a Málaga. Manejaba nuestro único camión, llevando un cargamento de piezas de repuesto para un cliente que nunca terminó de pagar. La autopista estaba mojada. Un auto se pasó un alto. Luis intentó frenar, pero el camión era viejo y los frenos fallaron en el momento exacto en que más los necesitaba. Me llamaron desde el hospital a las 3 de la mañana. Para cuando llegué, ya había muerto. Tenía 27 años, yo tenía 25. Nuestro hijo Diego tenía 3 meses y lloraba constantemente porque le estaban saliendo los dientes. Luis me dejó 3 cosas: un bebé que alimentar, un taller de reparación y transporte con deudas de 180.000 euros y un reloj de bolsillo de plata con una inscripción que decía «Tiempo de luchar». Ese reloj había pertenecido al abuelo de Luis. Era lo único de valor que teníamos, pero nunca lo vendí. Lo guardaba en mi bolso como recordatorio de que cada momento era una batalla y que rendirse no era opción. El taller estaba en las afueras de Sevilla, en una zona industrial donde los edificios eran de ladrillo sin pintar y las calles olían a diésel y metal caliente. Teníamos 3 empleados: Manuel, el contador que llevaba los libros en cuadernos de pasta dura porque no teníamos dinero para computadoras; Rosa, la secretaria que también limpiaba las oficinas y hacía café; y Joaquín, un mecánico de 55 años con manos como raíces de árbol y un conocimiento de motores que ningún manual podía enseñar. El día después del funeral, me senté en el escritorio de Luis. Era un mueble viejo de metal con cajones que se atascaban. Sobre la superficie había facturas sin pagar, avisos de bancos amenazando con ejecutar la garantía del terreno, cartas de proveedores que ya no nos fiaban ni un tornillo. Manuel puso frente a mí una hoja con números, la deuda total, las cuentas por pagar, los préstamos vencidos, los salarios que debía. Me preguntó qué iba a hacer, si iba a cerrar, si iba a vender, si necesitaba ayuda para buscar comprador. Levanté la vista del papel y lo miré. Luego miré a Rosa, que estaba en la puerta con Diego en brazos, meciéndolo porque yo había estado demasiado aturdida para sostenerlo. Luego miré a Joaquín, que limpiaba sus herramientas en el taller, probablemente preparándose para buscar otro trabajo. Les dije que no íbamos a cerrar, que no íbamos a vender,
que íbamos a trabajar, que yo iba a aprender todo lo que Luis sabía y todo lo que no sabía, que íbamos a pagar cada euro que debíamos y que íbamos a construir algo que valdría la pena. Manuel me miró como si me hubiera vuelto loca. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Joaquín asintió y siguió limpiando sus herramientas. Los primeros 6 meses fueron supervivencia pura. Me levantaba a las 4 de la mañana. Preparaba empanadas y bocadillos en la cocina de la casa que rentaba, una vivienda de 2 habitaciones cerca del taller. Para las 6 estaba en la esquina de la avenida principal vendiendo desayunos a los trabajadores que iban a las fábricas. 150 euros diarios, a veces 200 si tenía suerte. A las 8 dejaba a Diego con mi vecina, la señora Pacheco, que me cobraba 300 euros a la semana. Dinero que salía directamente de las empanadas porque el taller apenas generaba para pagar los salarios. Llegaba al negocio oliendo a masa y aceite. Me cambiaba de ropa en el baño diminuto. Me ponía el overol azul que había sido de Luis y que me quedaba grande, y comenzaba a trabajar. Aprendí a leer facturas de transporte. Aprendí a negociar con clientes que pensaban que una mujer viuda era presa fácil. Aprendí a revisar motores junto a Joaquín, ensuciándome las manos con grasa que tardaba días en salir completamente. Aprendí a hacer los libros de contabilidad, cuando Manuel me mostraba cómo registrar cada peso. Los acreedores llamaban cada 2 días. El banco amenazaba con quedarse con el terreno. Los proveedores ya no nos fiaban materiales. Y yo tenía un bebé que alimentar con fórmula que costaba 50 euros la lata. Pero había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de Luis. Tal vez era el peso de Diego en mis brazos. Tal vez era simplemente orgullo. No lo sé. Solo sé que cada vez que pensaba en cerrar, sacaba ese reloj de plata y leía la inscripción. Tiempo de luchar. El punto de cambio llegó en marzo. Un empresario dueño de una compañía de construcción llegó con un camión que hacía un ruido como si el motor estuviera muriendo. Necesitaba el trabajo urgente. Tenía un contrato grande que dependía de ese vehículo. Me ofreció el doble del precio normal si lo teníamos listo en 2 días. Imposible. No teníamos las piezas, no teníamos el tiempo, no teníamos los recursos, pero le dije que sí. Trabajamos 48 horas casi sin parar. Llamé a cada proveedor que conocía hasta encontrar las piezas. Empeñé mi anillo de bodas para pagar por adelantado. Joaquín durmió 3 horas en el piso del taller. Manuel procesó la factura a medianoche. Rosa cuidó a Diego en la oficina mientras yo ayudaba con las reparaciones. Entregamos a tiempo. El hombre pagó 15.000 euros en efectivo. Billetes que conté 3 veces porque no podía creer que fueran reales. Antes de irse, me dijo que si siempre trabajábamos así, le mandaría toda su flota. Cumplió. En 3 meses teníamos 5 camiones más. En 6 meses habíamos pagado la mitad de las deudas. En 1 año, Diego caminaba entre las herramientas como si el taller fuera su casa. Pero el verdadero cambio llegó cuando vi algo que nadie más vio. Los talleres solo reparaban. Yo decidí que también venderíamos servicios de logística, transporte coordinado, gestión de flotas, optimización de rutas. Empecé con un catálogo prestado y un teléfono que sonaba cada vez más. Compraba servicios al por mayor y los revendía con un margen del 30%. En 5 años el taller se había convertido en Ramírez Logística del Sur. Ya no solo reparábamos, coordinábamos el transporte de mercancías para 50 empresas en 3 provincias. Teníamos 20 empleados, una bodega, 4 camiones propios y una oficina donde Diego hacía su tarea mientras yo cerraba contratos. Nunca dejé de hacer empanadas. Las vendía los domingos en el mercado porque me recordaba de dónde venía, porque cada euro contaba, porque el respeto no se compra con dinero fácil, sino con trabajo que te rompe la espalda, pero no el espíritu. Cuando Diego cumplió 10 años, la empresa facturaba 5 millones al año. Cuando cumplió 15, éramos 20 millones.
Cuando entró a la universidad a estudiar administración de empresas, ya éramos la distribuidora logística más grande del sur de España. Y yo seguía siendo la misma mujer que se levantaba temprano, que revisaba cada factura, que conocía el nombre de cada empleado y la fecha de cumpleaños de sus hijos. Diego creció viendo mi trabajo. Creció entre camiones y contratos. Cuando tenía 8 años, los niños en la escuela se burlaban porque sus zapatos eran remendados. Lloró en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada. Cumplí. Tal vez ese fue mi error. Le di todo. Pagué su universidad. Le compré ropa nueva. Le di un auto cuando cumplió 18. Nunca quise que sintiera la pobreza que yo sentí. Nunca quise que trabajara con las manos sucias como yo trabajé. Pensé que le estaba dando un regalo. No sabía que le estaba quitando algo esencial, la memoria del esfuerzo. Diego se graduó con honores en administración de empresas. Lo celebramos en el taller, con los mismos empleados que lo habían visto crecer. Manuel le regaló el primer cuaderno de contabilidad que había usado cuando Diego era bebé. Rosa lloró de orgullo. Joaquín le dio un abrazo que probablemente le quebró las costillas. Ese día, parada frente al taller viendo a mi hijo con su título universitario, lloré. No de tristeza, sino de triunfo. Había logrado lo que parecía imposible. Mi hijo no sería mecánico. No vendería empanadas a las 5 de la mañana. Sería profesional. Sería exitoso. Le grité en silencio a Luis, al cielo, al universo. Lo logramos. No sabía que acababa de crear mi propia destrucción. 2 años después, Diego conoció a Camila en un congreso de empresas en Madrid. Cuando me la presentó, traía ese brillo en los ojos que no había visto en años. Camila tenía maestría en negocios del IE Business School. Había trabajado en consultoría empresarial en Barcelona. Hablaba de optimización fiscal y reestructuración corporativa con facilidad natural. Cuando extendió su mano para saludarme, sus dedos eran suaves, fríos, sin callos. Manos que nunca habían cargado nada pesado. Me dijo que era un honor conocerme, que lo que había construido era admirable. Admirable. La palabra sonaba correcta, pero había algo en su tono que no encajaba. Aún así, me obligué a sonreír. Mi hijo estaba enamorado. Se casaron en abril. Una boda en el Real Alcázar que costó 200.000 euros. Yo pagué todo. Ese dinero podría haber renovado 3 camiones. Cuando regresaron de Bali, Camila ya era Camila Ramírez. Y entonces comenzaron los cambios, despacio, sutiles, como veneno que gotea. Y entonces comenzaron los cambios, despacio, sutiles, como veneno que gotea. 3 meses después de la boda, Camila sugirió que Diego necesitaba una oficina en la empresa, para apoyarlo, para coordinarse mejor conmigo. Le di mi aprobación porque pensé que entre más ayuda tuviera mi hijo, mejor funcionaríamos. No vi la trampa que estaba abriendo. Camila rediseñó su espacio, contrató una decoradora, cambió los muebles de la recepción con un estilo que ella llamaba minimalista moderno. Todo blanco y gris, frío como hospital. Despidió a la recepcionista que teníamos desde hacía 15 años y contrató una chica de 23 llamada Patricia que solo respondía a órdenes de ella. 6 meses después, Camila convocó una reunión. Dijo que necesitábamos profesionalizar la estructura, que las empresas familiares modernas requerían ciertos cambios para ser competitivas. Trajo consultores externos que nos cobraron 120.000 euros por decirnos básicamente lo que yo ya sabía, que funcionábamos bien, pero podíamos automatizar ciertas áreas. Entonces llegó el día que cambió todo, aunque no lo supe en ese momento. Camila entró a mi oficina con una carpeta gruesa bajo el brazo. Sonreía con esa sonrisa perfecta que había aprendido a desconfiar. Se sentó frente a mi escritorio y extendió los documentos. Me dijo que había estado consultando con asesores fiscales,
que estábamos pagando impuestos innecesarios, que si reestructurábamos la propiedad de la empresa a través de un fideicomiso, podríamos ahorrar cientos de miles de euros cada año. La palabra fideicomiso sonaba seria, profesional, como algo que las empresas grandes hacían. Abrí la carpeta. Páginas y páginas de términos legales que parecían escritos en un idioma extranjero. Cláusulas, anexos, referencias a artículos de ley que no entendía. Le pregunté qué significaba exactamente. Me dijo que era un proceso estándar, que yo mantendría mi posición como fundadora, pero que las acciones se administrarían de manera más eficiente a través de esta estructura, más seguro para proteger el patrimonio familiar de cualquier eventualidad. Eventualidad. La palabra flotó en el aire como una amenaza disfrazada de precaución. Diego entró a la oficina en ese momento. Se sentó junto a Camila. Tomó mi mano y me dijo que confiara en ellos, que solo querían proteger lo que yo había construido, que era lo mejor para todos. Miré a mi hijo, esos ojos cafés que heredó de su padre, esa sonrisa que alguna vez fue solo para mí, y pensé en todos los años que trabajé para darle un futuro mejor. Firmé la primera página, luego la segunda. Camila iba señalando con su uña perfectamente pintada de rojo dónde debía poner mi nombre. Aquí, Elena, y aquí, una más en esta sección. Pregunté si no debería leerlo con más calma. Camila dijo que por supuesto, pero que el contador necesitaba presentarlo antes del viernes para que aplicara en este ejercicio fiscal, que si no, perderíamos el beneficio de este año. Diego apretó mi mano. Me prometió que todo estaba bien, que Camila había revisado todo con 3 abogados diferentes. Firmé 23 páginas. Cada firma era entregar un pedazo de mi poder sin saberlo. 2 semanas después llegaron más documentos. Poderes especiales para agilizar decisiones operativas, explicó Camila. Como yo viajaba mucho visitando clientes, Diego necesitaba autoridad para firmar contratos sin esperar mi regreso. Tenía sentido, o al menos así me pareció. Firmé los poderes, amplios, generosos, letales. Los cambios continuaron. Mi oficina, ese espacio donde había tomado decisiones durante 30 años, fue remodelada sin consultarme. Llegué un lunes y encontré trabajadores levantando una pared de panel en medio del espacio. Le pregunté al capataz qué estaba haciendo. Me dijo que seguía órdenes de la directora Camila, que iban a dividir la oficina en 2. Una mitad para mí, la otra para el nuevo gerente de operaciones que habían contratado. Fui directo a buscar a Camila. La encontré en su oficina revisando planos en su escritorio de cristal. Le pregunté por qué nadie me había consultado. Me dijo que lo habían discutido en la junta del consejo directivo la semana anterior. Le recordé que yo no había asistido a esa junta. Me dijo que sí, que yo tenía esa reunión con el cliente en Granada, que ella misma había programado para el mismo día de la junta. Qué conveniente. Volví a mi oficina. Los trabajadores ya habían terminado la pared, mi espacio donde había llorado en silencio después de días imposibles, donde había firmado el primer contrato de 1 millón de euros, ahora era del tamaño de un armario. Las fotografías que mostraban la evolución de la empresa desde el taller original fueron enviadas a bodega para resguardo. El archivero de madera que Luis construyó con sus propias manos estaba siendo desarmado porque no cabía en el nuevo espacio reducido. Le dije al trabajador que tuviera cuidado con ese mueble. Me respondió que tenía órdenes de enviarlo al almacén, que ya no se usaba. Ese archivero lo había hecho mi esposo muerto. Pero las órdenes eran las órdenes. De alguien más. Rosa, mi asistente durante 30 años, fue la siguiente. Llegó a mi oficina una tarde con los ojos rojos. Me dijo que Camila la había llamado a su oficina esa mañana, que le habían agradecido sus servicios, pero que necesitaban personal más joven, más adaptado a las nuevas tecnologías. Rosa tenía 52 años. Conocía a esa empresa mejor que nadie. Recordaba cada cliente, cada contrato,
cada crisis que habíamos superado juntas. Le dije que no podían despedirla así. Rosa me mostró el papel. La liquidación ya estaba procesada. La carta de agradecimiento ya estaba firmada. Por Diego. Intenté protestar en la siguiente reunión del consejo. Dije que Rosa era invaluable. Camila respondió con datos y gráficas sobre eficiencia operativa y curvas de aprendizaje tecnológico, que necesitaban construir la empresa del futuro, no preservarla del pasado. Diego no dijo nada. Solo miraba a su esposa con esa admiración que me partía el corazón. Mi nueva asistente era una chica de 25 años llamada Laura. Camila claramente la había instruido para gestionar mi agenda de forma que yo siempre llegara tarde o no me enterara de las reuniones importantes. Las juntas importantes comenzaron a programarse cuando yo casualmente tenía citas con proveedores fuera de la ciudad. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Los reportes financieros llegaban a mi escritorio 3 días después de haberse discutido. Me estaban borrando. Despacio, metódico, como si pasaran un borrador sobre mi nombre hasta que solo quedara una mancha. Mi lugar de estacionamiento, el número 1 que siempre había sido mío, amaneció un día con una placa nueva. Director ejecutivo, Diego Ramírez. Mi nuevo lugar estaba en la zona de visitantes. Cuando protesté, Camila me explicó que era protocolo corporativo, que el director ejecutivo debía tener el lugar principal. Protocolo. Como si 40 años no fueran protocolo suficiente. Entonces llegó el día del descubrimiento, el día que todo cambió. Era un jueves por la tarde, 2 meses antes de aquella fiesta que cambiaría mi vida. Laura había salido temprano por una supuesta cita médica. Necesitaba imprimir un contrato que un proveedor me había enviado por correo. Mi impresora llevaba una semana descompuesta y nadie la había reparado. Caminé hacia la oficina de Diego. Él estaba en una reunión fuera. La puerta estaba abierta. Me senté frente a su computadora. Todavía tenía su sesión abierta. Busqué mi correo en el navegador para imprimir el documento. Mientras esperaba que la impresora procesara, vi una notificación en la pantalla. Un correo nuevo en la bandeja de Diego. El asunto me detuvo como un puñetazo. Plan de salida ER. Versión final. ER. Elena Ramírez. Mis iniciales. Mi mano temblaba sobre el mouse. No debía abrirlo. Era la correspondencia privada de mi hijo. Pero algo en mi estómago me gritaba que necesitaba ver qué había dentro. Hice clic. El correo era de un abogado llamado Héctor Salinas del despacho Salinas y Asociados. Nunca había oído ese nombre. El mensaje era breve, pero devastador. Adjuntaba el documento final de la estrategia de transición para mi salida de la empresa. Como habían discutido, el enfoque debía ser gradual pero firme. Los puntos clave: anuncio de retiro voluntario durante evento corporativo. Pensión mensual de 20.000 euros como reconocimiento a mi trayectoria. Remoción inmediata de accesos administrativos. Comunicado de prensa posicionándome como fundadora honoraria en retiro merecido. 20.000 euros mensuales. La empresa facturaba 45 millones al año y me ofrecían 20.000 euros como si fuera una limosna. Abrí el documento adjunto. 12 páginas de estrategia detallada. Fechas. Tácticas de comunicación. Hasta tenían un discurso preescrito para que Diego lo leyera el día de mi retiro voluntario. Pero lo que realmente me destrozó fue la última sección. Una nota que claramente había escrito Camila. Justificación estratégica. ER representa el modelo de gestión antiguo. Su presencia actual es un obstáculo emocional para el crecimiento. La transición debe ejecutarse con delicadeza, pero sin ambigüedad. No puede haber marcha atrás. Obstáculo emocional. Modelo antiguo. No puede haber marcha atrás. Yo que levanté esa empresa vendiendo empanadas a las 4 de la mañana. Yo que trabajé hasta sangrar para que mi hijo tuviera un futuro.
Yo que rechacé todo en mi vida personal para construir esto. Obstáculo emocional. Las lágrimas llegaron sin avisar. Caían sobre el teclado mientras seguía leyendo. Había un cronograma. La transición estaba planeada para ejecutarse en 6 semanas, justo después del evento de nombramiento de Diego como director ejecutivo. Todo estaba calculado. Cada palabra, cada movimiento. Me iban a sacar en mi propia fiesta de despedida disfrazada de homenaje. Escuché pasos en el pasillo. Cerré el correo rápidamente. Tomé los papeles de la impresora y salí justo cuando Camila doblaba la esquina. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que mi impresora no funcionaba. Me miró con esos ojos grises que ahora veía por lo que realmente eran, calculadores, fríos, peligrosos. Caminé de regreso a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté en mi silla. Miré las paredes desnudas, el espacio reducido, todo lo que me habían quitado lentamente. Saqué el reloj de Luis del cajón. Las 5 de la tarde. Tiempo de luchar. Leí la inscripción. Pensé en mi hijo, en el bebé que cargué mientras limpiaba grasa de herramientas, en el niño que me abrazaba y me decía que cuando creciera me cuidaría como yo lo cuidaba a él. ¿En qué momento se rompió esa promesa? Tomé mi celular y marqué un número que no había usado en 2 años. Manuel, mi antiguo contador. Camila lo había despedido con la excusa de que no se adaptaba a la transformación digital. Manuel contestó después del tercer timbre. Cuando escuchó mi voz, hubo un silencio. Le dije que necesitaba verlo, esa noche, que era urgente. Nos encontramos en un café lejos del centro, uno de esos lugares donde nadie de la empresa nos vería. Manuel llegó con una caja de cartón. Se sentó frente a mí con expresión seria. Me dijo que había estado esperando mi llamada, que sabía que algo no estaba bien, que por eso cuando lo despidieron antes de irse, hizo copias de todo. Abrió la caja. Dentro había carpetas organizadas por fecha, documentos legales, estados financieros, correos impresos. Me mostró una carpeta roja, los documentos del fideicomiso que yo había firmado, los originales que Camila me puso frente a mí, y junto a ellos otra carpeta azul. Las versiones que realmente se presentaron ante notario. Puso ambas carpetas lado a lado. Las abrí. Mi firma estaba en ambas, pero el contenido era diferente. En la versión que yo firmé, mantenía el 70% de las acciones. En la versión notariada, solo tenía el 20%. Cláusulas habían sido agregadas, porcentajes modificados, poderes transferidos. Me habían engañado. Me habían estafado usando mi propia firma. Manuel sacó más carpetas, transferencias a cuentas que no reconocía, facturas infladas a proveedores que probablemente no existían, pagos a una empresa consultora en Panamá que resultó ser propiedad del hermano de Camila. No solo me estaban sacando de la empresa, la estaban vaciando. Le pregunté cuánto. Manuel hizo cálculos en una servilleta, aproximadamente 8 millones de euros en los últimos 3 años, movidos en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, disfrazados como gastos operativos legítimos. 8 millones de euros, suficiente para comprar una flota completa de camiones nuevos, suficiente para abrir oficinas en 3 países, suficiente para que yo viviera cómodamente el resto de mi vida. Robados por mi nuera, probablemente con la complicidad de mi hijo. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, pero no era debilidad. Era el último vestigio de la mujer ingenua que confiaba en su familia. Le dije a Manuel que necesitaba un abogado, el mejor que conociera. Me dio un nombre, don Ignacio Beltrán. Había trabajado con Luis hace décadas. Estaba jubilado, pero Manuel pensaba que para mí haría una excepción. Esa noche no dormí. Leí cada documento que Manuel me había dado, cada correo, cada contrato alterado. La evidencia era aplastante, pero había algo que necesitaba, algo que me diera poder de negociación real.
algo que ellos no pudieran ignorar. A las 6 de la mañana lo recordé. Fui al cuarto de almacenamiento en mi casa. Busqué entre cajas viejas hasta encontrar una carpeta manila desteñida. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba, la patente. 5 años atrás habíamos desarrollado un software propietario para la empresa. Un sistema que integraba toda la gestión logística, seguimiento de envíos, optimización de rutas, gestión de inventarios, facturación automatizada. Era el corazón de toda la operación. Cuando fuimos a registrar la patente, Camila había sugerido ponerla a nombre de la empresa. Más profesional, había dicho. Pero yo, por alguna razón que en ese momento no entendí, insistí en registrarla a mi nombre personal. Es mi última creación, le dije a Diego. Déjame tener esto. Él había cedido. Camila había fruncido el ceño, pero no insistió. Probablemente pensaron que era un capricho de vieja que no importaba. Pero importaba. Importaba más de lo que ellos imaginaban. Porque sin ese sistema, la empresa volvería a métodos manuales que tardarían meses en reconstruir. Y yo podía revocar la licencia de uso en cualquier momento, o cobrar regalías retroactivas por cada día de uso no autorizado formalmente. Tenía el arma nuclear. Solo necesitaba a alguien que supiera cómo usarla. A las 9 en punto llamé a don Ignacio Beltrán. Su secretaria contestó. Una voz mayor, profesional, que probablemente llevaba décadas trabajando con él. Le dije mi nombre completo. Elena Ramírez de Soto, viuda de Luis Ramírez. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego me pasó con don Ignacio. Su voz sonaba exactamente como la recordaba de hace tantos años. Grave, tranquila, con ese tono de alguien que ha visto suficiente del mundo para no sorprenderse fácilmente. Me preguntó cómo estaba. Le dije que necesitaba verlo, que era sobre mi empresa, que tenía evidencia de fraude y necesitaba asesoría legal urgente. Escuché el sonido de páginas siendo volteadas, probablemente su agenda. Me dijo que podía recibirme esa misma tarde a las 4, que llevara todos los documentos que tuviera, que no hablara con nadie más sobre esto hasta que nos viéramos. Le agradecí. Antes de colgar me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que Luis había sido un buen hombre, que si su viuda necesitaba ayuda, era su deber ayudarla, que el honor no se olvida. Esas palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. 8 millones de euros. El número flotaba en el aire del café como humo tóxico. 8 millones robados lentamente durante 3 años, mientras yo firmaba papeles, confiando en mi hijo. Necesito un abogado, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Conozco a alguien, respondió Manuel. Don Ignacio Beltrán. Trabajó con don Luis hace décadas. Está jubilado, pero para usted haría una excepción. A la mañana siguiente llamé al número que Manuel me había dado. Una voz ronca pero clara respondió. Don Ignacio Beltrán. Le dije quién era. Hubo un silencio largo. Luego su voz se suavizó. Elena Ramírez. La viuda de Luis. Han pasado años. ¿Qué necesitas? Necesito recuperar mi empresa. Nos encontramos esa tarde en su casa de las afueras de Sevilla. Una vivienda modesta con jardín descuidado. Don Ignacio abrió la puerta apoyado en un bastón. Tenía 75 años, cabello blanco completamente, espalda encorvada por la edad. Pero sus ojos detrás de las gafas eran agudos como cuchillos. Su estudio olía a libros viejos y café recién hecho. Las paredes cubiertas de títulos de derecho corporativo. Me señaló un sillón de piel gastada. Cuéntame todo, dijo sirviéndome café en taza de cerámica. Le conté. Desde la llegada de Camila hasta el correo que descubrí. No omití nada, ni siquiera las partes donde yo había sido ingenua, donde había firmado sin leer, donde había confiado cuando debí cuestionar. Don Ignacio escuchaba en silencio, tomando notas en libreta amarilla. Cuando terminé, se recostó en su silla. Luis estaría furioso, dijo finalmente. No contigo, con ellos.
Fui una tonta. Fuiste una madre. No es lo mismo. Se inclinó hacia adelante. Lo que te hicieron tiene nombre. Fraude por engaño. Firmas obtenidas mediante información falsa son nulas. Si Manuel tiene los documentos originales y las versiones alteradas, tenemos caso. Puedo recuperar el control. Podemos intentarlo. Pero necesitas entender algo. Esto no será rápido ni limpio. Es tu hijo, tu familia. Una vez que abramos este frente, no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, respondí sosteniendo mi taza. Ellos decidieron eso cuando me llamaron obstáculo emocional. Don Ignacio asintió. Entonces empecemos. Pasamos 2 semanas reconstruyendo el caso. Manuel trajo todas sus copias. Yo solicité duplicados a través de canales que Camila no controlaba. Don Ignacio contactó peritos en documentos legales. Los resultados fueron devastadores. No solo habían alterado los contratos del fideicomiso, también habían falsificado minutas de juntas donde supuestamente yo había votado a favor de decisiones que nunca vi. Pero don Ignacio también trajo ayuda. Una abogada joven, feroz, llamada Marta Núñez. 38 años, trajes negros impecables, reputación de acero en derecho corporativo. Después de revisar todo durante horas, me miró directamente. Esto es fraude documentado. Tenemos caso sólido, pero necesito que entiendas algo. Ganar costará más que dinero. Costará relaciones. Costará familia. Mi familia me traicionó primero, ¿estás segura? Porque tu hijo enfrentará consecuencias. Tu nuera podría terminar en prisión. Pensé en Diego, en el bebé que fue, en el hombre que se convirtió. Estoy segura. Don Ignacio intervino. Hay un problema. Aunque las firmas fueron obtenidas con engaño, técnicamente tú las hiciste. Un juez podría argumentar negligencia por no leer. Entonces perdí. No dije eso, dije que necesitamos algo más. Algo que demuestre que sin ti esa empresa no vale nada. Esa noche en mi casa busqué entre cajas viejas y encontré la carpeta Manila con la patente del software logístico, el sistema que hacía funcionar toda la operación. A la mañana siguiente llegué al despacho de don Ignacio con la carpeta. Mira esto. Leyó en silencio. Luego sonrió. Era sonrisa de tiburón que huele sangre. ¿Me estás diciendo que el sistema que procesa todas las operaciones está patentado a tu nombre? Sí. ¿Y nunca les diste licencia formal de uso? Nunca. Don Ignacio soltó una carcajada. Elena Ramírez, acabas de darme un arma nuclear. Sin ese sistema vuelven a métodos manuales. Les tomaría meses reconstruir. Perderían millones. Pero necesitábamos más. Necesitábamos alguien dentro que testificara. Alguien con credibilidad. Llamé a Eduardo Sánchez, el director financiero. Tenía 42 años, 3 hijos, hipoteca grande. Necesitaba su trabajo, pero también tenía conciencia. Nos encontramos en un restaurante alejado del centro. Eduardo llegó nervioso, mirando constantemente alrededor. Señora Ramírez, si Camila se entera de esto me despide. Lo sé, por eso te pido mucho. Le mostré las tablas de Manuel, las transferencias offshore, los pagos a empresas fantasma. Eduardo cerró los ojos. Cuando los abrió había resignación en su rostro. Lo sé. Todo es real. Camila me ordenó procesar esos pagos. Intenté decirle a Diego hace meses, pero me dijo que eran estrategias fiscales legales que yo no entendía. 3 días después Camila me amenazó. Si volvía a cuestionar las finanzas me despediría. Tengo 3 hijos en colegio privado, continuó. Necesito este trabajo. Si no haces nada, entiendo, respondí. Pero si esta empresa se vacía completamente, te despedirán de todas formas, sin liquidación, sin nada. Eduardo se quedó en silencio. Finalmente asintió. Testificaré. Pero necesito protección legal. Marta puso frente a él un acuerdo de inmunidad. Eduardo firmó. Ahora teníamos todo. Documentos falsificados, testigo interno, evidencia de malversación y una patente que les daba jaque mate. La fiesta de Diego
Estaba programada para dentro de 15 días. Marta preparó todo: documentación legal, citatorios para el consejo, órdenes judiciales si hacía falta. Vamos a actuar rápido y con sorpresa, dijo Marta. Que tengan su celebración, que crean que ganaron, y entonces les mostramos quién realmente manda. Esos 15 días viví doble vida. En la oficina seguía siendo la fundadora desplazada que nadie tomaba en cuenta. En las noches revisaba estrategias legales y preparaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Diego y Camila no sospechaban nada. Los veía en reuniones, sonrientes, seguros de su victoria. Planeaban esa fiesta como coronación. No sabían que yo también planeaba. No una fiesta, una resurrección. Llegó la noche. El salón del Hotel Alfonso XIII brillaba con luces hirientes. 200 personas celebrando. Yo con mi copa de vino sin probar. Y entonces Camila tomó el micrófono y pronunció mi sentencia de muerte: retiro, descanso, final del vínculo. Dejé mi copa sobre la mesa. Les dije que en 30 minutos conocerían a la verdadera dueña. Caminé hacia la salida. Tomé el elevador. Bajé a la planta baja. Afuera me esperaban don Ignacio con su bastón, Marta con su maletín, Manuel con sus carpetas y Eduardo con expresión tensa, pero decidida. ¿Hacer business?, preguntó Marta. Saqué el reloj de Luis de mi bolso. Las manecillas marcaban exactamente 30 minutos desde que salí del salón. Es tiempo, dije. Subimos en el elevador. Nadie habló. Solo el zumbido del motor y mi respiración extrañamente tranquila. Las puertas se abrieron, la música del salón seguía sonando, pero cuando atravesé esas puertas con mi equipo legal detrás, el sonido murió como si alguien hubiera cortado el cable. 200 pares de ojos clavados en mí, pero esta vez no caminaba sola. Marta se adelantó. Su voz resonó clara en el silencio. Buenas noches. Soy la licenciada Marta Núñez, representante legal de la señora Elena Ramírez de Soto. Traigo citatorio para el consejo directivo. Es obligatorio. Es ahora. Un director preguntó de qué se trataba. Fraude corporativo, respondió don Ignacio. Documentos falsificados. Desvío de fondos. Y tenemos evidencia completa. Camila soltó risa nerviosa. Esto es ridículo, Diego. Diles que se vayan. Pero Diego no se movía. Me miraba como si viera un fantasma. Consejo directivo, llamó Marta. Sala de juntas, 5 minutos. La sala se llenó rápidamente. Los 7 miembros tomaron sus lugares. Diego y Camila en un extremo. Yo en el otro, flanqueada por mis abogados. Entre nosotros, carpetas que contenían 3 años de mentiras. Marta abrió la primera. Proyectó en pantalla 2 versiones del mismo contrato lado a lado. Mi firma en ambas. Contenido radicalmente diferente. La señora Ramírez firmó esto, señaló la izquierda. Pero esto, señaló la derecha, fue lo que se registró. Ven las cláusulas adicionales, los porcentajes modificados, fraude documentado. Eduardo levantó la mano. Abrió su laptop. Durante 3 años he documentado transferencias irregulares, facturas a proveedores fantasma, pagos a empresas offshore en Panamá. Total, 8 millones de euros desviados. Mostró las hojas de cálculo. Los números brillaban como evidencia irrefutable. Camila golpeó la mesa. Eso es mentira. Eduardo está resentido porque lo íbamos a despedir. Tengo tus correos ordenándome procesar esas facturas, respondió Eduardo. Tengo autorizaciones con tu firma digital. Tengo todo, Camila. Marta continuó proyectando evidencia. También está el plan documentado para remover a la señora Ramírez, no como decisión corporativa legítima, sino como estrategia calculada y premeditada para despojarla de lo que construyó durante 40 años. Proyectó el correo completo. Las palabras aparecieron en letras grandes que llenaban toda la pantalla. Cada frase era un cuchillo. Su presencia actual es un obstáculo emocional para el crecimiento. Hay que tratarla como legado, no como decisión.
El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Algunos miembros del consejo miraban a Camila con algo entre horror y desprecio absoluto. Otros miraban a Diego esperando, rogando que dijera algo que hiciera esto menos terrible. Diego abrió la boca, intentó hablar, pero su voz se quebró antes de que saliera sonido alguno. «Mamá», finalmente logró susurrar. «No me llames así», interrumpí. Mi voz salió fría como hielo. «No ahora. No después de planear sacarme con pensión miserable de 20.000 euros mensuales, mientras la empresa que yo construí desde un taller que olía a aceite y desesperación factura 50 millones al año». «Yo no», comenzó Diego. «Tú sí», lo corté. «Tal vez no escribiste el plan, tal vez no pusiste las palabras, pero lo leíste, lo aprobaste, lo firmaste. Eso te hace tan culpable como ella». Camila se puso de pie bruscamente. Su silla raspó ruidosamente contra el piso. «Suficiente», gritó. «Esto es circo. No tienen autoridad para acusarnos de nada». Marta sonrió. Era sonrisa sin humor, puro acero. «Entonces hablemos de autoridad real. Señora Ramírez, por favor muéstreles». Saqué la carpeta manila. Extendí el documento sobre la mesa. Patente número ES2847392. Sistema Integrado de Gestión Logística, registrado a nombre de Elena Ramírez de Soto. Este sistema procesa el 100% de las operaciones. Sin él, vuelven a métodos manuales. Les tomaría 6 meses reconstruir. Vi el momento exacto en que Camila entendió. Su rostro palideció 3 tonos. «Esa patente», comenzó. «Es mía», interrumpí. «Completamente mía. Nunca les di licencia formal, lo cual significa que cada día, operando sin mi autorización, acumula regalías que me deben. Calculamos aproximadamente 12 millones de euros en uso retroactivo». Un director preguntó qué proponía. Me puse de pie. «Propongo lo siguiente: restablecimiento inmediato de mi posición como presidenta del Consejo, auditoría externa completa, remoción de Diego como director general hasta que la investigación concluya. Y Camila Sandoval queda despedida efectivamente de inmediato sin liquidación». Camila gritó: «Sebastián, di algo». Diego finalmente levantó la vista. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá, por favor». Yo no sabía lo de las facturas falsas. Camila dijo que eran estrategias legales. «Los errores se corrigen», respondí. «Esto fue estrategia de 3 años. El consejo votó. 1 por 1 levantaron la mano. 7 contra 1. Moción aprobada». Camila tomó su bolso y salió dando portazo. Diego se quedó inmóvil. Le di 2 opciones: cooperar con la investigación o enfrentar cargos criminales. Eligió cooperar. Esa noche salí del edificio con la cabeza en alto. Los empleados se pusieron de pie cuando pasé. Algunos aplaudieron. En la puerta saqué el reloj de Luis. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Había cosechado justicia. Pero el precio era alto. 6 meses pasaron. La empresa más pequeña, pero más limpia. Camila enfrentando juicio. Diego trabajando en el depósito sin título ejecutivo. Aprendiendo humildad entre cajas y camiones. Yo presidenta del consejo, pero también fundadora de programa Mujeres que no se rinden. Enseñando a viudas cómo proteger sus empresas, cómo leer contratos, cómo no caer en trampas familiares. Una mañana de marzo sonó el timbre. Abrí. Diego estaba ahí con un bulto envuelto en manta azul. Sus ojos rojos, su voz quebrada. «Mamá, te presento a Luisito, tu nieto. Tiene derecho a conocer a su abuela». Tomé ese bebé en mis brazos y algo que había estado roto durante meses finalmente sanó. «Hola, pequeño Luis», susurré. «Soy tu abuela y tengo muchas historias que contarte». Diego se sentó a mi lado. «Un día le contaré todo. Dónde me equivoqué. Cómo tú resististe. Cómo la justicia puede convivir con el amor». Le toqué el brazo. «Cuéntale esto también. Que el perdón existe pero se gana. Que la familia se construye sobre respeto,
no sobre obligación, y que nunca es tarde para elegir el lado correcto. Esa noche sola en casa saqué fotos viejas del taller. Luis con manos llenas de grasa sonriendo. Diego bebé en mis brazos. Habíamos recorrido un camino doloroso pero necesario. Tomé el reloj de Luis. Las manecillas seguían moviéndose. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, leí en voz alta. Y a veces tiempo de perdonar sin olvidar. Camila esperaba juicio. Diego pagaba su deuda con trabajo honesto. Yo reconstruía puentes rotos. No fue final perfecto, fue final real. Y cuando Luisito creciera, le contaría esta historia completa. Le enseñaría que la verdadera riqueza no está en los números de una cuenta bancaria. Está en la dignidad que mantienes cuando todo intenta quitártela. En la justicia que buscas cuando sería más fácil rendirse. En el perdón que ofreces cuando has ganado el derecho a vengarte. Miré por la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces. Cada una probablemente representaba una historia, un sueño, una lucha. Y yo, Elena Ramírez de Soto, de 67 años, seguía escribiendo la mía, porque al final el tiempo de sembrar siempre llega. El tiempo de cosechar lo decides tú. Y el tiempo de luchar, ese nunca termina mientras tengas dignidad que defender. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la traición, la rabia, el triunfo y el perdón junto a Elena, déjame tu comentario. Cuéntame qué hubieras hecho tú en su lugar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre justicia y familia, entre venganza y perdón, entre rendirte o luchar hasta el final? Escribe desde donde nos ves, tu ciudad, tu país. Cada historia viaja por el mundo tocando corazones en cada rincón. Dale like si crees en segundas oportunidades. Si crees que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales de mujeres que se levantan cuando la vida las tumba. Porque aquí cada historia es recordatorio de que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, el tiempo de luchar lo decides tú.